Al Instituto de NIF, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana cuando presentamos la sexta y última sesión de este curso virtual Implementación Práctica de la NIF para pymes. Con nosotros se encuentra una vez más nuestra invitada especial, la doctora Nail Ruiz Saavedra, quien nos acompaña desde Bogotá, Colombia, y a quien damos la más cordial bienvenida en esta mañana. Doctora Nail, como siempre, un inmenso gusto, un inmenso placer tenerle en plataforma. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y sin más preámbulos, le dejo los micrófonos y las pantallas para que pueda iniciar. Adelante. Buenos días. Hoy es la última sesión de la implementación de la NIF para pymes. Vamos a repasar la sección 35. Es súper importante. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a presentar los primeros estados financieros de NIF para pymes. Vamos a ver ese paso a paso, cómo partimos de esta sección 35 para elaborarlos. Básicamente, ¿cuál es el alcance de la sección 35? Dice, la entidad que adopte por primera vez la NIF para pymes, independiente de si su marco contable anterior estuvo basado en las NIF completas o en otro conjunto de principios de contabilidad generalmente aceptados, tales como las normas contables nacionales o en otro marco tal como la base del impuesto a las ganancias local. ¿Qué significa? ¿Qué traduce eso? ¿Quiénes deben aplicar sección 35? Deben aplicar sección 35 aquellas empresas que inicien o realicen su transición a la NIF para pymes, independiente si es principios de contabilidad generalmente aceptados o las NIF completas. Nos habla de quién debe o cuáles son los requerimientos para su adopción por primera vez. Importante, la norma nos dice que se debe definir un juego completo de estados financieros. ¿Cuáles son ese juego completo o cuáles son esos estados financieros de los que nos habla la norma? Está el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y las notas a los estados financieros. ¿Qué significaría? Significaría que si nosotros tomamos como punto de partida 1 de enero del 2014, 1 de enero del 2023, nuestros primeros estados financieros bajo la NIF para pymes sería 31 de diciembre del 2016 o 31 de diciembre del 2024. ¿Por qué? Porque siempre se nos habla de estados financieros comparativos de la NIF para pymes. Es decir, 1 de enero del 2014, que es el ejemplo que vamos a analizar, tenemos un estado de situación financiera de apertura. No tenemos ni ingresos ni gastos y por lo tanto no podemos elaborar los otros 4 estados financieros, solamente el estado de situación financiera. 31 de diciembre del 2015, ¿qué vamos a tener? Pues solamente vamos a tener el estado de situación financiera comparativo, pero el estado de resultados no va a ser comparativo. Pero si nos paramos al 31 de diciembre del 2016, ya vamos a tener los 5 estados financieros comparativos. Y es lo que vamos a ver a continuación. También nos habla de un procedimiento para preparar los estados financieros en la fecha de transición. Esta capacitación a lo largo de cada una de las sesiones lo que buscó fue básicamente aplicar este procedimiento para cada una o para cada uno de los ítems de los estados financieros. Pasamos por activos, pasamos por pasivos. ¿Por qué? Porque como les indicaba, siempre tenemos que reconocer todos los activos y pasivos de acuerdo con los criterios establecidos en la NIF para pymes. De ahí la importancia, el por qué teníamos que tomar nuestro balance de prueba bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados y realizar la debida sustentación y análisis frente a la implicación
de esos nuevos requerimientos. ¿Cómo hacíamos o cómo reconocíamos un hecho económico con los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores y cómo debemos hacerlo de acuerdo con la NIF para pymes? Por ende, tenemos que o reconocer o no reconocer. ¿Por qué es importante la reclasificación? La reclasificación es importante porque nosotros tenemos que presentar nuestros estados financieros de acuerdo con unas partidas mínimas que se nos exige en la sección 3 y en la sección 4. Si nosotros nos vamos ahorita a la sección 4, nos dice que en nuestro estado de situación financiera debemos presentar unas partidas como mínimo, por ejemplo, propiedades de inversión, por ejemplo, activos biológicos, etcétera, etcétera. Si en mis principios de contabilidad anteriores, en esos conceptos como propiedades de inversión no aparecían, pues yo estoy en la obligación de presentarlos, de reclasificar. ¿Por qué? ¿Qué es una propiedad de inversión? Es un terreno, es una edificación. Entonces, probablemente en los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores, pues yo los llevaba como una propiedad, planta y equipo. De ahí la importancia de la reclasificación. Para darle cumplimiento a la NIF para pymes, pues lo debo reconocer como propiedades de inversión. Entonces aquí lo que vamos a hacer es una reclasificación. De igual forma tendríamos que entrar a mirar el siguiente punto, la medición. ¿Cómo se mide una propiedad de inversión? Por ejemplo, una propiedad de inversión se mide a valor razonable con cambio en resultados. ¿Esto qué traduce? Traduce que en el momento en que estoy elaborando mi estado de situación financiera de apertura, tendría que mirar qué exenciones me permiten la norma, me permite la NIF para pymes para el debido reconocimiento de esa propiedad de inversión. Ese ejercicio lo hicimos a lo largo de cada una de las sesiones. Hicimos varias sesiones, analizamos la parte de activos, analizamos la parte de pasivos. El día de ayer vimos el ejercicio del estado de situación financiera de apertura. El día de hoy vamos a presentar los primeros estados financieros bajo la NIF para pymes. El párrafo 35.8 que nos habla de las políticas contables. Importante, también les hablaba de esa metodología. Dentro de las preguntas que ustedes nos hicieron, nos preguntaban si esta metodología es exactamente igual para plenas. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque usted tiene que establecer cuál es el impacto financiero desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo de la implementación de las NIF, ya sean plenas o pymes. Usted tiene que revisar, verificar las políticas contables. ¿Por qué? La misma norma no lo dice. Las políticas contables que la entidad utilice en la adopción de esta norma pueden diferir de las que aplicaba en la misma fecha utilizando su marco de información financiera anterior. Importante. Les explicaba en mis ejemplos didácticos, por ejemplo, que los arrendamientos financieros se reconocían en los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores como un activo intangible. Si nosotros analizamos la sección 20, nos dice que no, que se deben reconocer como un activo no corriente. Específicamente, si estamos hablando de una propiedad, planta y equipo, pues como una propiedad, planta y equipo. ¿Hay un cambio? Claro que sí, hay un cambio no solo en la presentación, sino también en la medición. Entonces, de ahí la importancia que esa política contable de cómo voy ahora a reconocer mi arrendamiento financiero de acuerdo con la NIF para pymes va a cambiar, va a impactar la información financiera que yo le voy a presentar a los usuarios, a la junta directiva, a las personas que toman decisiones económicas. Es un punto que tenemos que considerar. Los ajustes resultantes surgen de transacciones, otros sucesos o condiciones anteriores a la fecha de transición de la NIF. Por lo tanto, la entidad reconocerá tales ajustes en la fecha de transición directamente en ganancias acumuladas. Yo les sugería que crearan una cuenta contable
efecto de convergencia NIF, por ejemplo, dentro de ganancias acumuladas. ¿Por qué? Porque en el ejemplo que vamos a ver ahorita de los primeros estados financieros bajo la NIF para pymes, pues vamos a ver la importancia de la trazabilidad de estos ajustes. También es importante tener en cuenta que existen unas exenciones. Entonces, ¿cuáles son esas exenciones? Baja en cuenta de activos financieros y pasivos financieros, la parte de contabilidad de coberturas, la parte de estimaciones contables, la parte de operaciones discontinuadas, la parte de medición de participaciones no controladoras, préstamos del gobierno. Y adicional, debemos tener en cuenta que el párrafo 35.10 nos habla de las siguientes exenciones: combinación de negocios, transacciones con pagos basados en acciones, valor razonable como costo atribuido. En nuestra sesión anterior, cuando estábamos mirando la parte de activos, vimos cómo es el reconocimiento que debemos hacer en nuestro estado de situación financiera de apertura cuando una partida se toma como valor razonable, como costo atribuido. Es decir, cuando la entidad que adopta por primera vez la NIF para pymes puede optar por medir una partida de propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión o activo intangible en la fecha de transición a esta norma, a la NIF para pymes, por su valor razonable, y utilizar este valor razonable como el costo atribuido en esa fecha. Entonces, hicimos ejemplos, hicimos ejercicios de cómo sería ese reconocimiento en el estado de situación financiera de apertura. De igual forma, si tomamos la revaluación como costo atribuido. Entonces, la compañía puede utilizar una revaluación de acuerdo con los principios de contabilidad anteriores y puede asumir que ese es el costo atribuido en la fecha de revaluación. También nos habla de la medición del valor razonable derivada de algún suceso como costo atribuido. Entonces, aquí nos habla claramente cómo debemos hacer ese manejo de costo atribuido. También nos habla de las diferencias de conversión acumuladas, la parte de estados financieros separados, de cómo se deben reconocer esas inversiones en subsidiarias, asociadas y entidades controladas de forma conjunta. Entonces nos dice que el párrafo 9.26 nos dice que podemos utilizar cualquiera de las siguientes políticas: al costo, a valor razonable o mediante método de participación patrimonial. Sin embargo, ¿en qué consiste la exención? Que la empresa, la compañía, puede medir esta inversión en la fecha de transición, es decir, en el momento en que se elabora la NIF para pymes, el estado de situación financiera de apertura, en el costo determinado de acuerdo con la sección 9 o el costo atribuido, que será el valor razonable en la fecha de transición a la NIF para pymes, o el importe en libros de los principios de contabilidad anteriores. También tenemos una exención frente a instrumentos financieros compuestos, acuerdos de concesión de servicios, actividades de extracción e impuestos diferidos. Una vez hayamos hecho ese análisis respecto a cada una de las exenciones aquí presentadas, párrafo 35.9 y 35.10, la norma nos dice: usted tiene una obligación de revelar. Usted tiene que explicar el por qué, el cómo esa transición a la NIF para pymes ha afectado desde el marco de información financiera anterior a sus nuevos estados financieros. Por lo tanto, ¿qué exige la NIF para pymes? Exige que se explique mediante una serie de conciliaciones, que también las vamos a ver el día de hoy, no solamente la conciliación de patrimonio, que fue la que presentamos ayer, sino también hay que realizar la conciliación del resultado. La conciliación del patrimonio, que debe tener, básicamente lo que vamos a presentar es una columna con esas partidas que afectaron el patrimonio partiendo de los principios de contabilidad generalmente aceptados a NIF. Lo mismo vamos a hacer con la conciliación de resultados.
se determina de acuerdo con el marco de información financiera anterior para el último periodo incluido en los estados financieros anuales más recientes de la entidad, con su resultado determinado de acuerdo con la norma para ese mismo periodo. Traducción: si nosotros estamos hablando de 1 de enero del 2015 como nuestra fecha de transición, como nuestra fecha en la elaboración del estado de situación financiera de apertura, pues nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una conciliación del resultado durante el periodo de transición, es decir, año 2015 y año 2016. Ustedes saben bien que nosotros compartimos este material que estamos trabajando. El día de hoy vamos a presentar o les vamos a compartir ese material con los primeros estados financieros de NIF para pymes. Son una guía de cómo ustedes deben elaborarlos, de cómo ustedes deben hacer ese paso a paso. Ya lo vamos a presentar. Me parece, como siempre, importante iniciar cada sesión con la parte teórica. ¿Para qué? Para encadenarla a la parte práctica. Hablamos de las conciliaciones, en el caso de errores, etcétera, etcétera. Y terminamos la NIF para pymes desde el punto de vista teórico. En cuanto a la información que vamos a presentar, la vamos a presentar en el siguiente orden. Diagnóstico de implementación. Claro, tenemos que mirar el impacto cuantitativo frente a cómo nos impactaría los resultados, el patrimonio, la implementación de la NIF para pymes. Vamos a presentar el ESFA al 1 de enero del 2015. Vamos a presentar los primeros estados financieros al 31 de diciembre del 2015 y el conjunto completo de estados financieros al 31 de diciembre del 2016. Vamos a ver la trazabilidad de los comprobantes mediante los ajustes de convergencia. Claro, yo les decía, yo hago un ajuste en el ESPA 1 de enero del 2015, pero yo tengo que ver la trazabilidad frente a cómo se reconoce ese mismo hecho económico en los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores y la NIF para pymes. Entonces, por ejemplo, tenemos un arrendamiento en pymes, ahora lo vamos a manejar como una propiedad, planta y equipo y lo vamos a depreciar. Tenemos que hacer el mismo ejercicio en los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores. ¿Por qué? Porque antes, en esos principios, o de acuerdo a los principios, se manejaba como un activo intangible y lo íbamos a amortizar. Entonces, ahí vamos a tener una diferencia porque si es propiedad, planta y equipo, no lo vamos a amortizar por el tiempo del contrato, no, lo vamos a amortizar o lo vamos a depreciar por la vida útil económica. Ahí es cuando nacen esos ajustes de convergencia. Vamos a tener nuestros primeros estados financieros, que es básicamente el archivo número 6. Entonces vamos a tener la presentación en Excel y la presentación en Word. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que en notas, en el archivo que yo denominé notas, lo que vamos a tener es el paquete completo, como si estuviéramos ya presentando esta información a la asamblea de accionistas, a la junta directiva, al máximo ente en la toma de decisiones económicas. Entonces aquí este es el compendio de esos 5 estados financieros, de esas conciliaciones que nos exige la norma frente a patrimonio y frente a resultados. Pero para llegar a este archivo, pues tendríamos que iniciar con el primero. Entonces vamos con el diagnóstico de implementación NIF para pymes. Entonces, ¿qué es lo primero que se establece? Normalmente en este tipo de diagnósticos lo primero que se establece es la materialidad. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a establecer la materialidad? ¿Por qué? Esta parte es importante para la presentación, para el agrupamiento de las cifras y para establecer si de pronto tenemos unos errores y tenemos que identificar esos errores. La norma nos lo indicaba. En caso de errores, dice, si la entidad tuviese conocimiento de errores contenidos en la información elaborada conforme al marco de información financiera anterior,
Las conciliaciones requeridas por el párrafo anterior, 35.13, distinguirán